Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal Los Poliéconos. Hoy me acompaña Valentina Barte como nuestra presentadora. Hola Ana, el día de hoy vamos a ver las generaciones de derechos y otros asuntos relacionados con ellos. Para eso les traemos nuestra sección de Drama Rights. Los derechos humanos fueron planteados en 4 generaciones. La primera reconocidos tras la Revolución Francesa de 1789, la segunda reconocidos en el siglo XIX como conquistas del movimiento obrero, la tercera se desarrolla tras las 2 guerras mundiales y la cuarta generación se desarrolla a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. De primera generación son derechos individuales que corresponden con los derechos civiles y políticos. Surgen con la Ilustración, con el proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas de Norteamérica y con la Revolución Francesa. Estos derechos imponen al Estado a cumplirlos los ciudadanos, derechos como la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura, la libertad religiosa, entre otros. De segunda generación son los derechos de la igualdad o económicos, sociales y culturales fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes y servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales. Estos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Entre estos derechos está el derecho a la calidad de vida, al trabajo, pertenecer a un sindicato, salud y educación. De tercera generación surgen en la segunda mitad del siglo XX y muchos de ellos aún están en proceso de ser admitidos y reconocidos. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o sociedad, tales como el derecho al desarrollo sostenible, a la paz, al medio ambiente sano, derechos de los consumidores o a la protección frente a la manipulación genética. La aparición de esto se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Los derechos de la cuarta generación son los derechos a la relación del desarrollo tecnológico, a las tecnologías de la información, a la comunicación y al ciberespacio, como lo son el derecho al acceso a la informática, al acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no a la discriminación, a la formación de las nuevas tecnologías, a la Big Data y a la seguridad digital, a la democracia y al pluralismo. La sociedad civil es aquella que actúa en la política sin formar parte del gobierno, partidos u otra organización. Esta funciona de manera autónoma y está constituida por diversos componentes como instituciones cívicas, sociales y organizaciones que han formado una sociedad funcional. La presencia de la sociedad civil es esencial para asegurar la democracia, para la paz, seguridad y desarrollo. La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas. Nosotros poseemos los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución de 1991 que permiten e incentivan la participación de los colombianos sin ser parte de la administración pública o de un partido político. Colombia y los vendedores ambulantes. En Colombia, los vendedores ambulantes es un tema que ha impactado en el día a día en nuestro país, ya que gran parte de la población cuenta con este medio para laborar y ganar un salario y como todo ha traído consecuencias para las personas que lo son. Por otro lado, la policía ha multado a vendedores informales por ocupar un espacio donde se hace tiempo. Las autoridades competentes primero deben ofrecer programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, garantizándoles los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo de vida, a la vida de condiciones de dignidad. La autoridad también tiene que tener en cuenta una autorización de un proceso administrativo y previo. Por otro lado, el vendedor informal está en la calle porque la economía del país lo pone en bandeja de plata para que viva del rebusque. Indica una mujer que vende y vive del sustento de la venta de calcetines y lencería en un puesto callejero en el medio de la batalla contra el clima, los clientes y las autoridades. Por otro lado están los pros y los contras. Los pros se ha creado distintos proyectos con el fin de que los vendedores hagan público de manera ordenada y sincera por medio de los pagos al alquiler de un lugar y el uso del espacio público. De estos recursos se harán destinatarios de un propio beneficio y los vendedores también tienen que buscar y brindar alternativas de empleo a los vendedores informales y ofrecerles capacitaciones en el SENA y asesoría en el emprendimiento de proyectos. Por otro lado están los contras, que analizando los derechos de las personas, toda persona tiene derecho al trabajo, o sea, las condiciones, puesto que aunque las personas trabajen y cumplan las condiciones, aún se les verán conflictos donde no se les respetará el labor que hacen. Los vendedores ambulantes no cuentan con el espacio organizado de una calidad para establecer y recrear sus ventas. Para ello hay que tener en cuenta los derechos del artículo 23. Coronavirus en Brasil. Desde el inicio
inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro se ha mostrado como un férreo detractor de las medidas de confinamiento, en contraposición a algunos gobernadores estatales que sí las estaban aplicando, y a los que acusó de querer desestabilizar la economía del país. Numerosas protestas se han generado en varios estados de Brasil en las cuales se pide la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por su postura ante la epidemia del COVID-19 durante el denominado Día de la Lucha y Luto. Las protestas se deben a que el país se acerca a las 100.000 muertes y este fin de semana y asimismo generan un sentimiento de expresión a través de cubrebocas y grafitis, los cuales se visualizan por todo el país, y en ellos se pueden leer frases como 100.000 muertos, 100.000 razones, en referencia a las pérdidas humanas en la gestión que el mandatario ultraderechista está haciendo a la pandemia. Brasil es uno de los países que tiene aproximadamente 3 millones de personas contagiadas y con 100.000 personas fallecidas desde la llegada del virus al país. El gobierno de ultraderecha liderado por Bolsonaro negó desde el primer momento la importancia del virus y el peligro que supone para la salud de los brasileños. El mismo presidente invitó a la población a que en numerosas oportunidades a que no respetaran las medidas de prevención para intentar contrarrestar el virus. Por estas razones, las centrales sindicales brasileñas organizarán durante la jornada diferentes actos, protestas, paros parciales y movilizaciones en todas las regiones del país. Cabe agregar que este movimiento sindical brasileño también exige el mantenimiento de la ayuda a la emergencia hasta diciembre de 2020 y el fortalecimiento del sistema de salud, la ampliación de las cuotas de seguro de desempleo, la distribución de equipos de protección para ciudadanos y trabajadores, así como un programa de créditos para micro y pequeñas empresas. Bolsonaro y Trump han sido acusados por intentar impedir a sus ciudadanos el acceso a datos gubernamentales y ambos han utilizado la pandemia para mermar la credibilidad de la prensa frente a las instituciones democráticas. Ambos han marginado a los expertos en sanidad pública y han discrepado frente a su gestión. 1825 Bolivia tenía una costa de 400 kilómetros en el Océano Pacífico y 54 años después Chile invadió y ocupó por la fuerza el litoral. Desde entonces los bolivianos carecen de un acceso soberano al mar y perdieron además un territorio de al menos 120.000 kilómetros cuadrados. En 2013 Bolivia interpuso una demanda marítima contra Chile ante la Corte Internacional de la Justicia en La Haya. Sin embargo, el 1 de octubre de este año la instancia descartó que Chile tenga alguna obligación de negociar una salida soberana al mar con Bolivia. Además, el país se ve afectado económicamente limitando su comercio externo e interno. Actualmente Bolivia tiene acceso al mar mediante los puertos chilenos del norte. Allí operan aproximadamente 7.000 empresas bolivianas. Bolivia cuenta con sus propias autoridades aduaneras y son las encargadas de aprobar la documentación relacionada a las cargas con destino al país. Sin embargo, Bolivia ha denunciado a Chile de que no cumple el tratado de 1904. Pros: busca un beneficio que les correspondió y aunque por cuestiones de tiempo y movimientos perdieron sus respectivos territorios y mares, son un país que lucha por sus derechos como nación. Contras: no tiene una economía estable ni suficiente. Al no tener mar, pierden de una manera el comercio marítimo muy importante para muchos países. Objetivos: sostenibilidad de la ONU. Objetivo 8. Mejorar progresivamente de aquí a 2030 la producción y consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles, empezando por los países desarrollados. 8.9. De aquí a 2030 elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 8.a. Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el marco integrado mejorado para la asistencia técnica a los países menos adelantados en materia de comercio. Esto apoya a Bolivia. Se realizó uno de los paros más grandes de la historia de Colombia. ¿Pero cuáles fueron las razones para este paro? Bueno, básicamente fueron estas. Los manifestantes estaban en contra de la reforma laboral que pretendía la reducción del salario para los jóvenes, contratación por horas y eliminación del salario mínimo. Estaban en contra de la reforma pensional, argumentan que el gobierno quiere convertir con pensiones en un fondo privado y que quieren que haya pensiones por debajo del mínimo. También estaban en contra de las privatizaciones, pues se pensaba que el Estado quería privatizar empresas como Ecopetrol, ISA, CENIT, electrificadoras regionales y todas las empresas donde la participación del Estado sea inferior al 50%. Estaban en contra de la corrupción debido a que en el país al año se roban aproximadamente 50 billones de pesos. Algunos ejemplos de la corrupción en este país son Odebrecht con la Ruta del Sol, Navelena, Carrusel de la Toga, Reficar, Fedegan y la Universidad Distrital. También estaban en contra de las matanzas de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros. Los manifestantes reclamaron medidas de protección efectivas para los indígenas y líderes sociales blancos de una ola de asesinatos que se han cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, en ese momento 15 meses atrás. También buscan el cumplimiento del proceso de paz, ya que reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016 y critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres. Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive la población indígena del país.
El presidente Duque niega muchos de estos puntos, como la de reforma laboral, aunque varias fuentes cercanas al gobierno dicen todo lo contrario, como Álvaro Uribe. ¿Quién estará diciendo la verdad? En esta protesta hubieron pros y contras. Algunos pros es que en la movilización privaron conductas pacíficas y artísticas por parte de los manifestantes y se cumplieron algunos derechos, como el que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de ideas, a la reunión pacífica o a la formación de sindicatos. También existieron contras, como que las manifestaciones, aunque en su mayoría fueron pacíficas, se presentaron actos vandálicos que fueron desde la destrucción de estaciones de Transmilenio hasta incendios y saqueos a tiendas. También otro contra es que resultaron 3 muertos y 122 heridos civiles, 153 oficiales heridos. Se presentaron ataques de uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD y la policía hacia los civiles, pero aún así los civiles no se quedaron atrás y también agredieron físicamente a los oficiales. Otro contra es que el día de toque de queda en la capital se presentaron supuestamente vándalos que entraban a conjuntos residenciales a saquear. Sin embargo, nunca entraron a los apartamentos, no robaron nada y cuando los civiles acudieron a las autoridades, jamás llegaron. Estos eventos causaron pánico y miedo en la población, haciendo incluso, al ver la falta de autoridad, se decidieron armarse con cuchillos y bates por sí mismos para cuidar sus conjuntos. Esto hizo a los ciudadanos dudar mucho sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora continuaremos con nuestros invitados. Iniciaremos con Santiago Argel Barrera, continuaremos con Samuel Duarte y finalizaremos con Janet Barrera, ellos nos darán algunas de sus opiniones. Hola a todos. Para mí la participación es algo que toda la gente del mundo se compromete a hacer lo posible y lo mejor para que nosotros vivamos en paz. La importancia de los derechos humanos son cuáles de los que se permiten, primero, una mejor calidad de vida y segundo, desarrollo humano. Una buena opción para mí sería la protesta, porque solo al luchar por nuestros derechos desde las calles y no desde el tribunal se comienzan los verdaderos diálogos. El problema es cuando prima la corrupción y las leyes están en contra de los ciudadanos y estos recurren a la violencia, pero eso ya es otro tema. Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar la participación ciudadana? Pues importantísimo y primero que todo, tomar conciencia de por qué es importante participar y por qué se quiere participar. Cuando nosotros como ciudadanos tenemos conciencia de eso y sabemos por qué lo vamos a hacer, la participación se convierte mucho mejor para nosotros y para nuestro país y no se convierte en lo que hemos visto, por ejemplo, en años anteriores cuando han salido las manifestaciones en donde realmente no se convirtió en una participación, sino se convierte en delincuencia. ¿Por qué? Porque la gente no sabe realmente por qué está haciendo esto o cuál es el objetivo de esa participación. Entonces, pensaría que primero tomar conciencia. Cuando tomemos conciencia, nos va a ir mucho mejor y la participación va a ser mucho mejor para cada uno de nosotros. Realmente el cambiar estas situaciones presentadas no es nada sencillo ni nada rápido. Sin embargo, es posible. Es posible generar un cambio en el que la igualdad existirá y el respeto será evidente. Día a día las personas viven situaciones inhumanas en las que se hace evidente la falta de derechos, de justicia, libertad, orden. Por ende, como antes lo nombré, el cambio sí lo podemos lograr, pero no será fácil, porque el cambio inicia desde la mentalidad y la culturalidad de las personas, lo cual lo podemos resumir en 3 puntos principales. Primero, por medio de la información, la cual es aquella que nos permite aprender a conocer nuestros derechos, para qué sirven, los deberes que tenemos, sus leyes, sus constituciones, saber qué mecanismos de participación tenemos y para qué nos sirven, en qué momento los podemos usar y asimismo saber qué está pasando en el mundo y nuestro país. Por parte de la educación, evidenciamos que depende de los adultos y jóvenes enseñarles a los más chicos, no solo cosas de la escuela como matemáticas o ciencias, sino también valores. Se les debe enseñar que el cambio es posible y pueden enseñarles cosas para lograr estos cambios. Ayudarles a generar estrategias, apoyarlos en ellas y sabiendo lo que está pasando y cómo podemos ayudar, es necesario que todos aportemos porque es poco a poco que se forma el cambio. Y por último está la participación.
Podemos participar de muchas formas. Una de ellas es a través de redes sociales, siendo nosotros educadores de las nuevas generaciones, y no necesariamente hay que ser profesores para hacerlo, no dejando que las violaciones a nuestros derechos queden impunes, pudiendo lograr esto haciendo uso correcto de nuestro sistema de justicia. Incluso se puede participar de las protestas, claro está, de forma pacífica, porque se podría decir que estas es una de las expresiones más grandes de la voluntad del pueblo, eligiendo a nuestros representantes a conciencia e ir a votar, y sobre todo no perder la esperanza, porque esa es la llama del cambio. Por ende, aunque piensen que los jóvenes y niños no podemos aportar mucho, no es cierto. Nosotros, como la generación del futuro, somos quienes estamos en la obligación de decidir qué mundo queremos tener y hacer algo para que ese mundo sea nuestro.